Bien, avanzamos. Vamos a hacer, a calentar motores, como quien dice, lo que tendremos en la tarde de hoy, una cobertura interesante sobre la audiencia a Ricardo Martinelli Berrocal para determinar el futuro, si realmente se ordena o no la detención del señor Martinelli. Ítalo Antinori está con nosotros, es nuestro asesor jurídico, básicamente, para estos temas. Y el ingeniero Blandón, nuestro asesor político. Gracias por acompañarnos. Pero muy breve, ¿qué le pareció lo que aportó en la mañana de hoy el señor Troncoso sobre el tema de las reformas electorales y los medios de comunicación? Mire, yo lo único que tengo que decir brevemente es que el decreto número 43 de 11 de diciembre del 2014, que es el que creó la Comisión Nacional de las Reformas Electorales, nunca incluyó a los medios de comunicación, nunca, ni a los periodistas, ni siquiera con derecho a voz. Hay muchísimas organizaciones allí y nunca se consultaron a los periodistas y a los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma que tiene que ver con medios de comunicación y con propaganda si no consultamos a los expertos que son los medios de comunicación y los periodistas? Eso es un despropósito y es un absurdo. Llamamos a la reflexión, a la cordura, para que estas cosas se corrijan antes de llegar a la Asamblea. Ingeniero. Mire, yo creo que estas propuestas que están en manos del Tribunal Electoral van en contra de la corriente y van en contra de la libertad de expresión. Totalmente. Yo nunca había visto una intención tan malsana de querer creer que controlando los medios tú logras mayor libertad. Yo creo que al contrario, acaba de pasar las elecciones en España que demostraron los niveles de apertura que hay. Ahí no hay ningún tipo de esas restricciones. Es increíble lo que es. Ojalá la Asamblea Nacional recoja todos los planteamientos que se han hecho aquí y reformule todos esos planteamientos. Eso va en contra de la libertad de expresión. Y que cuando la libertad de expresión se afecta, se oscurece la esperanza de los pueblos. ¿Sí? Eso No es hay fundamental. si no hay libertad se de oscurece la democracia. No hay esa esperanza de vivir en un mundo más armónico y más democrático. La libertad de expresión es piedra angular y este es un asunto de principio que tenemos que defender en este país y en todos nuestros países democráticos. Doctor Antinori, se ha discutido mucho la responsabilidad directa de Ricardo Martinelli Berrocal en las interceptaciones telefónicas, aunque realmente se sabe que el Consejo de Seguridad Nacional grabó y espió las conversaciones y la vida íntima de las personas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el fundamento específico que involucra a Ricardo Martinelli en los hechos delictivos que se investigan? Mire, es que hay una cosa muy clara. Además de que se utilizaron recursos del Estado, como se ha aprobado, se ha comprado una maquinaria pinchadora de varios millones de dólares que está desaparecida, con lo cual hay una malversación. Existe un decreto ejecutivo que emitió el propio presidente Ricardo Martinelli, de manera muy discutible, y lo conversábamos antes con el ingeniero Blandón, derogando una ley que había dictado el gobierno de Martín Torrijos, donde creó Ricardo Martinelli el Consejo de Seguridad Nacional. Y podemos ver un cuadro que tenemos, el primer cuadro, para beneficio de todos los telespectadores, lo que nosotros exponemos allí. En ese decreto número 263 de 19 de marzo de 2010, que creó el Consejo Nacional de Seguridad, que fue publicado, ahí dice la Gaceta, del 19 de marzo del 2010, lo tenemos en pantalla. El artículo 3 es lo que especifica la responsabilidad directa del señor Martinelli. El Consejo de Seguridad está integrado por, 1, el presidente de la República, quien lo presidirá. 2, el ministro de la Presidencia, pero mire lo numeral 3, lo que sigue. Para mejor conocimiento de los miembros del Consejo sobre los asuntos que se sometan a su competencia, podrá asistir a reuniones los servidores públicos que determine el presidente de la República. Entonces no hay duda alguna, ingeniero Blandón, don Álvaro, de que hay una responsabilidad jurídica del señor presidente de la República en todo lo que hacía el Consejo Nacional de Seguridad. Se interceptó comunicaciones violando el artículo 29 de la Constitución Política, que prohíbe la interceptación telefónica, y cometiendo los delitos que establece el Código Penal, que están muy claros en cuanto a configurar la figura como delictiva. No hay duda alguna que la responsabilidad es de quien presidía el Consejo
Nacional de Seguridad. Y recordemos que no solamente este decreto 263 modificó una ley que bajo la administración de Martín Torrijos se había hecho para reformar el Consejo de Seguridad. En esa ley se calificaba la intersección ilegal como un delito. En el de Martín, En el de la Martín ley de Torrijos. Martín Y Torrijos. esa ley es eliminada por un decreto y además de Que no eso, debió haber sido, pero hubo lo un hicieron. cambio Así es. a las penas que se establecían por intersección ilegal, que se bajó de 6 a 8 a 4 para evitar la detención preventiva por los pinchazos O telefónicos. sea, que ellos estaban previendo que algo como esto Claro, podía y pasar. es importante que recuerden que pinchar ilegalmente es un delito. Ayer, Totalmente. y hoy, y mañana. Y sigue siendo. Pregunto, ¿cuáles son los delitos que se le imputan al señor Ricardo Martinelli, doctor Son Antinori? cuatro- ¿Y son cómo cuatro- podemos identificar cada Son uno de estos 4 delitos? delitos, lo tenemos también en pantalla, Y en las un penas. cuadro especial y la pena para beneficio de todos los telespectadores. Esto es el Código Penal. Los que nos siguen en todo el país, mire, delitos por los cuales se pide condenar a Ricardo Martinelli. Esto es lo que está pidiendo el magistrado fiscal y esto es lo que está dentro del proceso. El artículo 167 del Código Penal, que específicamente, como Esto lo ha es dicho el exactamente ingeniero lo que está en el Blandón, proceso. exactamente. Esto es exactamente lo que está en la formulación de la acusación del magistrado fiscal Harry Díaz. La interceptación de las telecomunicaciones sin la autorización judicial, ahí está el delito, se le está pidiendo 4 años de prisión. El segundo delito, el 168 del Código Penal, el seguimiento, la persecución y la vigilancia que se hizo de las personas sin autorización judicial, 4 años. El artículo 338, un peculado por sustracción o malversación con el agravante contemplado en el segundo párrafo. ¿Qué se sustrajo? ¿Qué se malversó? La máquina que se ha perdido, que costó más de 12 millones de dólares, que está perdida, que se dice que se llevó a Monteoscuro, eso es lo que alguien declaró, una de las oficinas del señor Martinelli. Pero allí se piden 10 años, ¿verdad? Y en el 341, peculado de uso indebido de bienes del Estado, porque usted no puede tener, según el presupuesto, un recurso que es para determinado aspecto, utilizarlo para comprar máquinas, para seguir a las personas, para monitorear la vida privada de las personas. Sin previa Entonces, esos son autorización. sin previa autorización, porque la autorización la tiene que dar el órgano judicial, dice el artículo 29. Son 3 años. Entonces, cuando usted suma toda esta petición, va a 21 años, que es el total de la pena de prisión que enfrentaría Ricardo Martinelli. Y como es superior a los 4 años, permite la detención preventiva. Sabemos, doctor Antinori, que la constitución política de este país establece que la Corte Suprema de Justicia debe juzgar a los diputados, pero es conveniente que la ciudadanía sepa si hay algún procedimiento particular que desarrolle lo que establece el artículo 155 de la Constitución Política. Totalmente, don Álvaro. Es que en el propio Código Procesal Penal se establece un procedimiento especial para juzgar a los magistrados. Claro, interpretando el artículo 155 de la Constitución Política. Y vamos a poner el siguiente cuadro, porque allí explicamos claramente qué es lo que ocurre. El Código Procesal Penal, en el título 7, que es un título específico, establece los procedimientos especiales, que son especiales porque son para ciertos funcionarios, para los diputados, para los ministros, para los magistrados de la Corte que lo juzga la Asamblea, que ya lo hemos visto aquí. Son procedimientos especiales que contienen los juicios penales ante la Asamblea Nacional, presidente de la República y magistrado, así como los procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia que tienen los diputados y otros altos funcionarios del Estado, como el Contralor, como los magistrados del Tribunal Electoral. En este sentido, el capítulo 2, la sección 3, y esto para todos los estudiosos, que hay muchísima gente estudiosa que nos sigue, ¿verdad? La sección 3 del título 7, desde el artículo 487 hasta el artículo 490, establece el procedimiento especial y específico para juzgar a los diputados conforme a determinadas reglas y normas muy particulares, que no son iguales al juzgamiento de una persona común, aunque se le aplique el sistema penal acusatorio. Ahí está la diferencia en que a las personas comunes se les aplica lo que es la formulación de la imputación y en el caso de los diputados no hay formulación de la imputación y eso lo vamos a explicar, ¿verdad?
En el siguiente cuadro, ¿usted quiere Sí, explicar algo? uno de los argumentos más que consistentemente utiliza la defensa del presidente Ricardo Martínez y diputado del Parlamento Centroamericano es que el presidente no se le siguió un procedimiento sobre el cual primero debía haber una imputación y después una acusación. ¿En qué norma jurídica se basó el fiscal para ir directamente a la acusación? En el artículo 492 del Código Procesal Penal, vamos a ponerlo en pantalla, para que veamos que allí está muy claramente establecido esto. ¿Por qué en los juicios penales contra los diputados, que es el único caso, no es necesaria la formulación de la imputación? El artículo 492 del Código Procesal Penal establece el procedimiento, lo llama formulación de la acusación por el magistrado fiscal. No habla de formulación de imputación, habla de formulación de la acusación. Textualmente dice así. Textualmente dice así. Dicho artículo está dentro del procedimiento especial por el cual se juzga a los diputados. Artículo 487 al 490. Sin embargo, la formulación de la imputación para los demás casos que se tramitan conforme al Código Procesal Penal a una persona que comete un delito y ahora mismo donde se aplica el sistema penal acusatorio en Azuero o en Coclé, a las demás personas, por ejemplo, al caso de los magistrados de la Corte, el caso Moncada cuando se juzgó en asamblea, ¿verdad? Entonces a ellos se les aplica el 280 porque está en el título 1 denominado fase de la investigación. Es decir, que se aplica para todos los otros casos, pero no para lo concerniente a los diputados que tienen disposiciones especiales. Ese artículo 492 habla de formulación de la acusación, no de formulación de la imputación. No es necesario que haya una imputación, como lo ha hecho efectivamente el magistrado fiscal, que a mi juicio él, y lo ha corroborado hasta ahora el magistrado de garantía, que para mí se ha hecho el procedimiento correcto. Tenemos que hacer un punto aquí, diríamos que punto suspensivo, para regresar más tarde. Sí. Porque en la tarde vamos a estar aquí, el ingeniero Blandón, si Dios lo permite, el doctor Ítalo Antinori y mi persona, para hacer docencia, que eso es lo más importante sobre este tipo de procesos que son inéditos en este país. Don Álvaro, y solamente para beneficio de los telespectadores. Claro que sí. El artículo 492, que fue modificado por la ley 55 el 1 de septiembre del 2012. Y esa es la llamada ley blindaje, ¿no? Esa es la llamada ley blindaje. Vuelve a hablar en un momento dado. Está en el siguiente cuadro, pero no sé, yo creo que no tenemos tiempo. La calificación de la investigación corresponderá al magistrado que ejerza la función de juez de garantía. La audiencia de formulación de la acusación, artículo 492, no dice formulación de la imputación. Que fue la que se hizo la semana pasada. Exactamente. De formulación de la acusación deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este código. Es más, vamos a explicar ahora quiénes son los magistrados en la tarde, quiénes son los magistrados que votan, por qué votan esos magistrados, que sí hay quórum en la Corte, porque están los magistrados suplentes. Vamos a explicar también por qué tiene que decidirlo la Corte, por qué el magistrado fiscal, por qué el magistrado de garantía no pueden votar en la decisión de si se aprueba o no la detención del señor Martinelli. Vamos a explicar toda una serie de procedimientos. Tenemos 16 cuadros que hemos traído de manera exclusiva y especial para todos los telespectadores de Telemetro Canal 13, de manera tal que el que quiere estar informado, que se quede aquí. Que se quede con nosotros, que con mucho gusto vamos a entrar a los hogares de todos los panameños y vamos a conversar. Y que para mí es un privilegio estar con ustedes, con un hombre tan inteligente como el ingeniero Blandón, como usted, don Álvaro, y poder compartir en esta televisora que ya la considero nuestra casa. Gracias, doctor. Gracias, estaremos ingeniero. a las 2:30, ¿no? 2:30 arrancamos. 2:30 estaremos aquí. Bien, Michelle y Rosetta ya están listas para brindarles a ustedes información. Qué manera de iniciar esta semana en este programa con dos hermosas compañeras. Adelante.